de Tegucigalpa, Honduras. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Cifras del Colegio Médico de Honduras al mes de abril de este año indican que unas 31,000 personas han fallecido a nivel nacional debido a enfermedades relacionadas con hipertensión, diabetes, insuficiencia renal y males del corazón, los cuales son males que no requieren de ningún vector que los transmita. Así lo señala el gremio médico hondureño y ratifican la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud de que ese tipo de males se pueden prevenir con educación, dieta equilibrada, ejercicio y chequeos médicos. En Honduras, no menos de 2,5 millones de personas padecen esta enfermedad. El país cuenta con 1 millón de habitantes diabéticos, por lo que es una de las principales causas de mortalidad en el país, por lo que se le considera una pandemia nacional y primera causa de fallecimiento en egresos hospitalarios. Otro mal de gran repercusión es la hipertensión arterial, que deriva en enfermedades cardiológicas. El Departamento de Cardiología del Hospital Escuela Universitario a diario atiende a unas 300 personas con alguna complicación. Además, el país registra un promedio anual de más de 2.500 nuevos casos de cáncer diagnosticados. Solo en el Hospital General San Felipe se registran más de 1.000 casos cada año. El cáncer que más afecta a la población es el cáncer de cérvix, con más de 1.000 mujeres afectadas al año. Luego destacan el cáncer pulmonar, donde los hombres son los más afectados. En cuanto a enfermedades transmisibles como las que propaga el zancudo Aedes aegypti, dengue hemorrágico, chikungunya y Zika, con sus graves secuelas del síndrome de Guillain-Barré, en ese ámbito, a inicios del mes de mayo, el gobierno junto a la Embajada de Francia, Secretaría de Salud y la Alma Mater organizaron el primer simposio internacional sobre estas 3 enfermedades, sus retos y desafíos para la salud pública. La actividad permitió presentar la situación epidemiológica en la región, analizar su impacto y explorar opciones de fármacos económicos para una solución adecuada, solidaria y eficaz. En abastecimiento de fármacos se trata de adecentar las compras y suministros, aunque no cesan reclamos de pacientes con VIH-Sida o diálisis que carecen de estos insumos, aunque este tipo de procesos se vigilan con más recelo. Después de 6 años sin mejora salarial y tras la presión de los trabajadores, el gobierno autorizó un incremento de 1.800 lempiras al personal, efectivo en septiembre de este y el próximo año. Además, otra alza de 3.000 lempiras para enfermeras profesionales y mantener al día el canon anual para los galenos. Salud Pública maneja 1.048 centros de salud rural, 349 centros de salud con médicos, 61 clínicas materno-infantil, 16 hospitales de área, 4 clínicas periféricas, 14 centros escolares odontológicos, entre otros. Para el foro La Entrevista les informó Ani Matamoros y Kelly Olivera. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Saludamos a nuestros compatriotas que nos ven por Centroamérica TV, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Y recuerden, si en algún momento van a salir de su casa, nos pueden escuchar también en las frecuencias de Radio Visión Honduras 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país, en la 105.5 en el litoral atlántico. Hoy vamos a hablar del sistema de salud del país. Tengo las principales autoridades de salud de Honduras hoy para que platiquemos de cómo está la situación en cuanto al tema de salud. La ministra Yolani Batres, bienvenida. Buenos días, licenciado. Un gusto estar en su programa. Igualmente. Está la doctora Carla Pavón, directora de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central. Doctora. Buenos días, buenos días a la población. Y el doctor Francis Contreras. Buenos días. El doctor Chikungunya, le dicen. Bienvenido. Bienvenidos. Gracias.
El viernes la vi con la ministra Isla Hernández, que estaban inaugurando un evento. Así es. ¿Qué era? El día viernes, para redoblar esfuerzos, pero sobre todo para transmitir un mensaje fácil a la población, el Ministerio de Estrategia y Comunicación, conjuntamente con otras instituciones del Estado como Educación, Salud y agencias de Naciones Unidas como UNICEF y otras, hicieron una estrategia. Todos los técnicos elaboraron diferentes proyectos de educación, sobre todo educar a la población infantil, a la población en general, de cómo podemos disminuir el riesgo de presentar una enfermedad vectorial, una enfermedad como el Zika, chikungunya y dengue. Estas 3 enfermedades que lamentablemente, sobre todo el dengue, ya es una enfermedad endémica en nuestro país, en todo Centroamérica, en todo Latinoamérica. Y solo la Secretaría de Salud por sí sola no la puede combatir. Tenemos que combatirla juntos. La Secretaría de Salud, bueno, la doctora Pavón le va a dar todo lo que se está haciendo aquí en el nivel central, en el Distrito Central, en Tegucigalpa, pero que realmente nosotros fumigamos, abatizamos, hacemos operativos diarios, pero si la población no toma conciencia, no solo se preocupa, sino que también se ocupa de limpiar su casa, de eliminar sus criaderos, esta va a ser una epidemia que va a ser bien difícil de controlar si no tenemos la participación de toda la ciudadanía. Y el día viernes, la Secretaría de Estrategia y Comunicación, precisamente eso fue lo que lanzó. Todo un plan de comunicación, todo un plan de informar a la población y cómo realmente todos podemos incidir en mejorar o disminuir esas cifras. Ministra, ¿en qué condiciones se encuentra el sistema de salud de Honduras? Bueno, le puedo decir después de 2 años y medio que la verdad que hemos hecho mucho, que hemos avanzado, pero hay mucho más por hacer. La Secretaría de Salud, pues solo en estos 2 años y medio, para darle un pequeño ejemplo de lo que se ha hecho, hemos aperturado 3 nuevos hospitales en el país, cosa que ya hace muchos años atrás no se había hecho. Aperturamos el primer hospital psiquiátrico en toda la zona noroccidental. Hay que recordar que aquí en Honduras solo habían 2 hospitales psiquiátricos, el Santa Rosita y el Mario Mendoza. Aperturamos el hospital psiquiátrico en San Pedro Sula, sobre todo para atender toda la zona noroccidental. Es un hospital de día donde los pacientes, una persona que sufra de una enfermedad psicológica, psiquiátrica, lo importante es rápidamente tratarlo y después reintegrarlo a su familia, a su trabajo, a la sociedad. Ese fue. En el primer año de gobierno, precisamente el Día del Niño, el 10 de septiembre, aperturamos un hospital que había estado cerrado por 15 años, que es el Hospital María, el primer hospital de subespecialidades pediátricas, que pues fue realmente, se construyó con la gestión de una primera dama muy, muy querida en Honduras como doña Mary Flores, y se aperturó realmente con el empuje del presidente Juan Orlando y la primera dama, la abogada Ana García de Hernández. En ese hospital hoy en día se están haciendo trasplantes renales, se tiene programado por lo menos hacer 2 trasplantes renales. Eso es cierto, perdone, hay que destacarlo, porque yo he hablado con el presidente Flores, doña Mary fue una muy buena primera dama, y el presidente Hernández y la abogada Hernández también apoyaron, y usted misma y su equipo, ese hospital que no lo habían podido habilitar y que este gobierno lo habilitó. Así es. Yo he hablado con el expresidente Carlos Flores y él está muy agradecido con el presidente Hernández y con la primera dama y con usted porque habilitaron un hospital que lo necesitábamos. Así es. Y viera que Eddie Atala también tiene que ver ahí. Sí, también él es parte de la fundación María, que es la que apoya el hospital. Y viera qué bonito ir a ese hospital, y más bien lo invito para que usted pueda ir algún día y usted puede ver el trato diferenciado, realmente pensando en los niños que se hace. Es todo un proceso, desde que el niño entra, el niño cualquiera, hasta nosotros de adultos, cuando vamos a visitar un hospital o un médico nos ponemos nerviosos. Y cuando un niño entra ahí, pues en primer lugar no parece que esté en un hospital. En segundo lugar, el trato es un trato especializado para ellos y realmente es un hospital que, como le reitero, hoy por hoy pues está haciendo dos trasplantes renales al mes.
ha hecho cirugías cardiovasculares y es una emoción. Y no se hacen más trasplantes porque tienen que haber más donantes, ¿verdad? Pero estos son niños que les cambia la vida, son niños que se pueden reintegrar a la sociedad, pueden volver a ir a la escuela, que no están pegados a una máquina. Y el otro hospital que también se aperturó es el Hermano Pedro, que estaba cerrado en Catacama, Solancho. O sea que hay una de las tantas cosas que hemos hecho y sobre todo hemos implementado un nuevo modelo de atención, un nuevo modelo que va más encaminado a pensar en el ser humano, en la población y atenderlo donde él necesite, en la comunidad, en su casa. Sí. Doctor Francis Contreras, ¿cuáles son los males más comunes que afectan a la población hondureña? Bueno, pues podríamos hablar de dos grandes grupos de enfermedades. Algunas de ellas las agudas, que han causado mucho revuelo en los últimos años, como ser, por ejemplo, las transmitidas por vectores, o zancudos o mosquitos. Y ahí tenemos enfermedades que día a día están sonando en el ambiente, como el dengue, que tenemos hace varias décadas de tenerlo y que ha causado mucha muerte en el país. Como chikungunya, una enfermedad muy incapacitante, muy dolorosa, que también tuvo una epidemia fuerte el año pasado, con más de 85,000 hondureños y hondureñas que se vieron afectados, y ahora más recientemente el Zika, una enfermedad que ha generado incluso una emergencia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud y una emergencia nacional a partir del 1 de febrero. Estas son enfermedades transmitidas por vectores o por zancudos y que tienen características agudas. Tenemos otras enfermedades también como la malaria, que han estado en el país y en las zonas tropicales por mucho tiempo. Pero también tenemos otro grupo de enfermedades que son crónicas y son un poco más silenciosas, pero no por eso no dejan de golpear mucho a la salud de la población, no solo en Honduras, sino que en el mundo entero. Y son las enfermedades crónicas no transmisibles. Hace unos 20, 30 años parecía que estas enfermedades eran únicamente de los países desarrollados, que solo los países ricos podían tener estas enfermedades. Sin embargo, hemos visto que en los países en vías de desarrollo en Latinoamérica, estas enfermedades, por múltiples factores, se han incrementado. ¿Y a qué enfermedades nos referimos específicamente? Por ejemplo, a la diabetes. Se habla que entre 8 y 10% de la población en general puede padecer esta enfermedad, que tiene un componente genético, o sea, de herencia. Si uno de sus padres es diabético, las posibilidades de que usted va a desarrollar diabetes son elevadísimas. A esto también está asociado lo que es la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, obesidad. ¿Y esto por qué se produce? Pues además de puede existir un factor hereditario o genético, está también los hábitos con los cuales nosotros vivimos a diario. Son los hábitos saludables que podemos tener. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué consumimos? ¿Qué tipo de alimentación consumimos? Si nosotros no consumimos una dieta balanceada de frutas, verduras, legumbres, abundante agua, sino que consumimos alimentos mucho carbohidrato y ricos en grasas, inevitablemente vamos a aumentar de peso y podemos tener agregado a un factor de herencia, podemos tener más complicaciones. Pero además de eso, el sedentarismo, el no hacer ejercicio. 30 minutos de ejercicio al día a usted le previene cualquier cantidad de complicaciones que van desde un infarto, pasando por un derrame cerebral o otra serie de problemas. Entonces, podemos decir que en términos generales, dos grandes grupos de enfermedades. Las enfermedades agudas, que la población puede hacer mucho a través de tener espacios limpios, eliminar sus criaderos de zancudos para no tener riesgo de padecer dengue, chikungunya o zika. Ese es un grupo de enfermedades. Y las enfermedades crónicas, enfermedades que tienen que ver con los hábitos de vida, con tener hábitos saludables, en la alimentación y en el ejercicio. Si usted se fija, ambas enfermedades que tienen impactos fuertes en las economías y en los sistemas de salud, no de Honduras, sino que de cualquier país del mundo, ambos grupos de enfermedades, el ser humano mismo, la persona misma puede hacer mucho para prevenirlos, que continúa siendo la prevención la herramienta más eficaz para que estas enfermedades no nos golpeen. Usted en la mañana debe revisar que su vivienda no esté con criaderos de zancudos, para que no padezca de una enfermedad de las transmitidas por los vectores, pero también debe ser responsable usted y con toda su familia de tener una dieta sana, de hacer ejercicio regularmente, al menos 30 minutos al día, caminar. No es necesario que
que se convierte en un atleta connotado. Con 30 minutos que camine, usted protege su cuerpo. Estamos hablando que actividades sencillas, simples y sin costo que pueden traer un enorme beneficio a la salud. Doctora Carla Pavón, ¿qué han hecho para contrarrestar y enfrentar el zancudo Aedes aegypti? Bueno, nosotros en la región metropolitana hemos tenido varios operativos de eliminación de criaderos, de aplicación de BTI y de fumigación. Que vamos a tener en esta semana, que ya iniciamos, es un tercer operativo. Pero déjeme decirle que nosotros podemos tener muchos operativos de fumigación, pero si no hacemos nuestra parte en casa, el operativo de fumigación solo mata el zancudo adulto, pero no nos mata la larva. ¿Sabe qué pasa? Que mucha gente no cree. Mucha gente como decimos los hondureños, no le para bola. Y déjeme explicarle por qué. Nosotros llegamos hoy a una casa con una máquina fumigadora. Puedo llegar a su casa y yo le voy a matar el zancudo adulto. Pero si usted no hizo su parte de eliminar el criadero que tenía, de limpiar la pila, de limpiar su barril, de limpiar su patio, que quizás ahí estuvo una macetera con un criadero, esa larvita que estaba ahí, o el huevo, ¿verdad? El huevo que usted echarle agua se convierte en larva, esa larva se convierte en una semana en zancudo. Entonces usted me dice, aquí no vino a hacer nada, Salud, solo vino a echar humo, pero solo me mató por una semana el zancudo. Pero es que usted tenía el zancudo antes de nacer, no lo matamos. Y es ahí donde nosotros queremos llegar y es ahí donde las estrategias de comunicación vamos a tener que llegar más. No nos paramos de seguir diciendo la mejor manera de prevenir de que nazcan los zancudos es eliminando el criadero, es antes de que nazca. Y esa pues es una tarea que nosotros a diario la tenemos que hacer en casa, es una tarea de que, como dice el doctor Francis, en la mañana, si nosotros nos levantamos temprano, 10 minutos, revisamos nuestra casa, o una vez por semana, si usted trabaja, pues en una vez por semana usted está cortando el ciclo. Usted está cortando el ciclo y ya no nació ese zancudo que le puede provocar mucho daño a nuestros hijos y a nuestra familia. Doctora, ¿usted qué piensa de esto? Zika, chikungunya, ¿qué más tenemos? Dengue. Y la amenaza de fiebre amarilla también, porque el que transmite es el mismo zancudo, el mismo vector que transmite estas y otras enfermedades. Como decía la doctora Pavón, la verdad que nosotros los hondureños, yo creo que nos hemos acostumbrado a tener zancudos en nuestras casas. Como dice la representante de OPS aquí en Honduras, dice, no son unas mascotas. Yo diría peor, yo ni la miraría como, o sea, no, a veces ni la admiramos como mascota. Nos hemos acostumbrado tanto que ni el ruido de ellos nos molesta, ni la presencia de ellos nos molesta. Y por chiquito, inofensivo que se mire ese zancudo, realmente nos puede quitar la vida a cualquiera de los que estamos acá, o a cualquiera de los que esté enfrente viendo la televisión. Ese zancudo no solo nos puede quitar la vida, sino que nos puede dejar daños de por vida, daños, secuelas, al decir secuelas digo lesiones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el Zika en Brasil hizo estragos. A la mayor parte de las mujeres embarazadas que sufrieron de Zika en los primeros 3 meses, los niños se presentaron con una microcefalia. ¿Y qué es una microcefalia? Es cuando el niño pues no le crece el cerebro se le queda pequeño. Y como se le queda pequeño, el cráneo, el cerebro no le crece como al resto de los niños, es un niño que le va a costar aprender a hablar, a caminar, a gatear, a expresarse. Va a ser un niño con muchos retos especiales y no digamos para la familia. Y además del Zika, no solo es que tiene una secuela en un niño, en un recién nacido, también lo puede tener en cualquiera de nosotros, nos puede dar un síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es un síndrome de Guillain-Barré? Una parálisis flácida como la polio, pero que puede ir subiendo hasta llegar a los pulmones a todo el aparato respiratorio, paralizarlo y nos puede hasta matar. Díganle a alguien que esté embarazada y que la está viendo, ¿qué le recomienda? Bueno, en primer lugar, lo que le vamos a recomendar a toda la población de Honduras, ella más que todo, tiene que limpiar su casa, tiene que eliminar sus criaderos, tiene que limpiar su pila. Y como dice la doctora Pavón, si pasa muy ocupada, deje un día a la semana. Con un día a la semana que usted deja, corta ese ciclo transmisor del dengue, chikungunya y el Zika.
que usted elimine las plantas. A veces las plantas, como decimos, tenemos plantas con agua, esos son hotel 5 estrellas para los zancudos. Eliminémoslas de nuestra casa, sobre todo porque vivimos en una epidemia franca de estas enfermedades vectoriales. Además de eso, si es una mujer embarazada, pues que use camisa manga larga, fresca, o que use repelente, mosquitero también para una mujer embarazada es recomendado. Y sobre todo, pues evitar ir a hospitales sin necesidad o ir a centros de salud que solo vaya para su control prenatal, porque también hay que recordar que llega población que anda con la enfermedad y que puede llevárselo en cualquier momento a su casa. Entonces, más que todo es un cuidado especial y ir a sus controles prenatales, tal como los manda o se los indica su médico. Eso más que todo, y como le reitero, esto se controla en su casa. Si todos los ciudadanos hacemos esto, pudiéramos realmente ser un ejemplo a nivel nacional. Y otra cosa que a veces no se mira, pero repercute hasta en la economía de nuestras familias. Por ejemplo, una persona que le dé dengue, chikungunya y zika, es una persona que no va a poder ir a trabajar, y cuando usted no va a trabajar, no le pagan. Y además, también cuando salimos porque estos son datos que no se pueden esconder. La Organización Panamericana, la OMS, el CDC, está diciendo Honduras tiene zika, tiene chikungunya, tiene dengue. Esto también disminuye en el turismo. Entonces, al disminuir en el turismo, son divisas, son dólares que no entran a la economía de nuestro país. El doctor Carla Pavón y el doctor Francis Contreras, las medidas específicas para atacar el dengue, el chikungunya y el zika, la verdad que a mí sí me ha pegado la campaña que nosotros los medios, el presidente nos llamó y los medios hemos ayudado. Sí, mucho. Compré un zapato en hojona grande, pero tenía un hoyo, o sea, y lo mandé a tapar, porque me dio miedo. Pues. Sí. O sea, el zapato es un zapato de adorno, sí, de barro, yo tengo una propiedad, entonces lo tengo ahí en la propiedad, pero le mandé a tapar, porque dije yo, eso se puede llenar de agua y puede ser un creador de zancudos. Yo creo que la campaña sí pega y le da temor a uno. ¿Cuáles son las medidas que la gente debe tomar? Mire, efectivamente, a uno se le acercan los amigos y le dicen con temor. No se enoja que le digan al doctor chikungunya. ¿Qué vamos a hacer si nos ha tocado? Fíjese que incluso colegas, cuando inició... Se está riendo la doctora. Cuando inició, sí, realmente nos han hecho un poco de broma, pero no importa, si con eso vamos a ayudar a transmitir el mensaje. No, doctora, no se preocupe. Entonces, fíjese que incluso colegas al inicio de la epidemia de Zika, que era una enfermedad que llegó, y que es una enfermedad leve, suave, es más, puede pasar desapercibida, pero las consecuencias son las que son graves y son desastrosas, son muy golpean a toda una sociedad. Imagínense, puede crear microcefalia en un bebé, cerebro pequeño, personas que quedan con secuelas para toda la vida. Y Guillain-Barré, que puede matar a una persona, puede dejarla paralizada por toda la vida también. Incluso colegas al inicio de la epidemia, cuando no sabíamos mucho del Zika, se nos acercaban y nos decían, ¿es cierto esto del Zika o es que realmente hay otra agenda oculta? Siempre es una cortina de humo. Siempre está esa actitud de dudar y sospechar. Que el Zika era una cortina de humo del presidente Juan Orlando para desviar la atención. Y nos decían, ¿y por qué declaró? Imagínese las incongruencias. El año pasado nos decían, ¿por qué no declaran emergencia nacional por chikungunya? Cuando chikungunya es una enfermedad que causa mucha incapacidad, pero que la mortalidad es bastante baja. En cambio, Zika tiene consecuencias, realmente es la tercera vez que el mundo tiene una emergencia. En la OMS se declaró emergencia mundial. Las emergencias han sido por el cólera, por la H1N1, una emergencia. El ébola llegó muy tarde, por eso tuvo ese problema en el África. Sin embargo, la OMS el 1 de febrero rápido decreta una emergencia mundial por las consecuencias del Zika. El mismo día, el presidente Juan Orlando convocó a su Consejo de Ministros para declarar también, y a toda la sociedad, esa convocatoria, para declarar también una emergencia nacional. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como usted muy bien pregunta. Pues no solo es revisar la pila.
Fíjese que si usted, pareciera que el zancudo es un especial detective que busca el charquito de agua que puede estar en el patio de su casa. Lo busca. Entonces aquí es una competencia. Es una competencia donde usted también tiene que buscar ese charquito de agua que se puede formar después de las lluvias, principalmente ahora que viene la época de lluvias. Salga al patio de su casa, porque, se han descubierto en las chapas de los refrescos, hasta en una cáscara de huevo, que se almacena agua, llega la zancuda, deposita los huevos y ahí usted tiene una fábrica de huevos. Entonces a veces solamente pensamos en las pilas, y sí, las pilas puede ser un lugar predilecto para los zancudos, pero también revise los floreros, revise el abrevadero de la mascota. Si usted tiene su perrito en su casa y tiene el recipiente donde le da de beber agua, hay que cambiar el agua constantemente, porque ahí puede ser un lugar para que el zancudo deposite sus huevos. Pero además, si usted ya revisó su vivienda, hable con sus vecinos, porque de nada va a servir que en toda la cuadra de su colonia todos sigan los consejos y todos tengan sus viviendas libres de criaderos de zancudos, y con una familia que no sigue este consejo, entonces puede enfermar a toda la colonia. ¿Qué significa? Que esta es una enfermedad que se puede combatir en grupo, en conjunto, en sociedad, en comunidad, porque también en una colonia existen áreas comunes. Y si la alcaldía municipal no le ha llegado a limpiar el parquecito que usted pueda tener en su colonia, que es para el disfrute de su familia y de sus vecinos, pues limpiémoslo todos. Recuerdo cuando estaba yo recuerdo mi niñez allá en mi pueblo, que salíamos nosotros a limpiar las áreas de la periferia de nuestras viviendas. Eso era algo práctico y común. Ahora pareciera que usted, desde la puerta de su casa para adentro, solo es su responsabilidad, y la puerta de su casa para afuera es la autoridad local la que tiene que venirle a limpiar. No espere que le lleguen, porque es la salud suya y de su familia. Salga, limpie el tragante, evite que se acumule el agua después de las lluvias, porque no solamente es dengue, chikungunya o zika, viene la época de lluvias, que también podemos tener, si acumulamos basura en los tragantes, podemos tener otro tipo de situaciones negativas que pueden afectar a toda nuestra comunidad. Doctora Pau. Hay otro punto que quisiera yo enfatizar. Cuando nosotros decimos lave su pila, lave su barril, no es un recambio de agua. Hemos visto de que solo es que cambian el agua, el poquito que les queda lo tiran, pero no lavan bien la pila. Y el huevito tiene una característica. ¿Hay que lavar la pila? Hay que lavar la pila, hay que lavarla. Si usted no tiene ACE, si usted no tiene cloro, porque usted la puede raspar. Me acuerdo que un día el presidente dice, si usted no tiene paste, use tusa. Pero lo importante es raspar. ¿Por qué? Porque el huevito queda impregnado, queda pegado en las paredes de las pilas y los barriles. Nosotros en una colonia muy populosa de aquí, de Tegucigalpa, hemos visto que... ¿En cuál? En la Kennedy, por ejemplo. La tapaderita de la pila, para no sacarla, la pegaron con cemento. ¿Qué significa? Significa que ya no la lavan entonces. ¿Por qué? Porque ya como no tienen, ya no sacan la tapaderita. Entonces vemos que ahí en esas colonias hay mucho criadero en las pilas, hay mucha positividad en las pilas. ¿Por qué? Porque solo hay recambio, no hay lavado de pila. Y estamos viendo de que hay gente mayor, que la gente joven se va a trabajar y la gente mayor queda en la Kennedy. Significa que no se va a poder agachar a lavar la pila. Son cosas que hemos encontrado en toda la capital, también en ciertas colonias, que nosotros siempre le echamos la culpa al vecino. No empecemos a echarle la culpa a nadie. Nosotros somos responsables de nuestro aseo en casa. Dicen, no, es que yo lavo mi pila, pero es que por la llave vienen las larvas. Mire, si es por las llaves que viniera la larva, la velocidad que trae el agua en las llaves mataría a la larva. Por lo tanto, no busquemos ese pretexto de siempre, es que el vecino de la par no lo hace, es que el de atrás no lo hace. Bueno, unámonos. En este caso nosotros tenemos mesas intersectoriales que han funcionado mucho, que estamos trabajando todas las regiones con mesas intersectoriales, porque sabemos que salud no lo puede hacer solo. ¿Y cómo buscamos esa estrategia de buscar cooperantes? Buscar la iglesia, buscar los patronatos, buscar jóvenes organizados, buscar todo lo que es el líder de la comunidad. ¿Por qué? Porque eso es donde nosotros vamos y le decimos, ayúdennos a entrar a esta colonia, ayúdennos a que nos organicemos y limpiemos,
porque nosotros tenemos la ayuda de la alcaldía, pero como decía el doctor Francis, si nosotros hacemos solo nuestro predio y no hacemos la parte donde nos corresponde, las cunetas, donde hay mucho sucio, mucha basura, pues vamos a continuar con muchos criaderos. O sea, la lluvia cuando llega está viniendo muy poco, no es aquellas tormentas que arrastran y nosotros decimos, pues allí se lleva la larva. No, son lluvias muy suaves donde llena mucho criadero. Y si nosotros al siguiente día llovió y decimos nosotros, pues voy a revisar mi casa, las llantas son un criadero de 5 estrellas, tienen las dos características, la oscuridad, al zancudo le gusta mucho la oscuridad, tiene la temperatura ideal, la llanta, por lo tanto, insistimos, todas aquellas llanteras, toda aquella persona que tiene y que le gusta acumular llantas en sus patios, pues hágalo de una manera responsable, bajo techo, secas, y si no la tiene seca, échele pues arena, échele cal, pero hay muchas maneras de eliminar los criaderos. Una persona llegó a la región metro y me dije, vaya, fumigue mi casa, doctora. Pues me tomé 5 minutos de decirle, antes de ir a fumigarle en su casa, quiero educarlo, señor. Y cuando lo terminé de educarme, yo no he ido a la universidad para que me venga a decir esto, me dijo. Eso no es de ir a la universidad, eso es que nuestra universidad es nuestra casa. Los hábitos se forman en nuestra casa. Esos hábitos, esos buenos hábitos que insistimos, por eso es que se han unido muchas organizaciones, porque vamos a trabajar en los niños. Estos niños cuando crezcan van a ser buenos padres de familia, van a ser hombres de bien, hombres de que van a insistir en los buenos hábitos. Estos hombres van a ser diferentes. Nosotros los adultos, es cierto, somos difíciles, pero los niños insistimos en ellos. Ellos todavía hacen una hoja de tarea y esa hoja de tarea no es para que le haga el trabajo al técnico, no. Esa hoja de tareas que ellos hacen es porque vamos inculcando en ellos un hábito de que cada semana ellos deben con sus padres de familia ver que su casa esté en un ambiente limpio, vivir limpio. No solo vamos a evitar dengue, no solo vamos a evitar chikungunya, zika, sino otras enfermedades como diarreas. Vivir saludable, vivir limpio es vivir saludable. Sí. Ministra, ¿cuál es el impacto del Zika y su secuela del síndrome de Guillain-Barré en mujeres embarazadas? Bueno, en mujeres embarazadas ya llevamos lamentablemente más de 400 mujeres que han presentado, 400 mujeres. Que han presentado Zika. Lamentablemente, esas son las que tenemos nosotros cuantificadas, pero pueden haber más, porque lo mismo que decía el doctor Francis, el Zika puede ser una enfermedad que le da a usted, a Francis, a Carla, y no puede ser que pase desapercibido, que no sintamos ningún síntoma. Al inicio, la Organización Mundial de la Salud, bueno, todo el mundo, bueno, que de Zika, dijimos, todos vamos a tener anticuerpos y ya después de los anticuerpos ya no va a haber Zika. Pero el problema es las consecuencias que está dando. Realmente tenemos más de 400 mujeres, nos preocupa, sí. No ha nacido ningún niño que nosotros podamos decir con algún problema de microcefalia que la podamos adjudicar al Zika, ya que también para descartar una microcefalia o para decir que este niño nació por consecuencia de microcefalia hay que hacer diferentes exámenes. Tenemos más de 100 casos de síndrome de Guillain-Barré en el país, sobre todo han sido atendidos en el Hospital Escuela, en el Hospital Mario Catarino. Lamentablemente de estos pacientes han muerto 3. ¿Tres pacientes. ¿En San Pedro todos? No, en el Hospital Escuela, San Pedro Sula, dos aquí y uno en San Pedro Sula. ¿Por qué murieron ellos? Como el síndrome de Guillain-Barré, voy a tratar de explicarlo así bien sencillo. Mire, por ejemplo, cuando el cargador de su celular se pela, digamos, se le cae el cobertor plástico que tiene y queda el puro alambrito. Esto no hace que transmita la energía necesaria para cargar su celular. Eso es lo que pasa en un síndrome de Guillain-Barré, que se desmieliniza el nervio, o sea que se le quita esa cobertura al nervio, entonces el nervio no tiene la facilidad como de transmitir la fuerza, el movimiento a las piernas, entonces se va paralizando, pierde la capacidad de moverse y eso es ascendente. Y eso lo hace en los músculos que nos ayudan a respirar. Entonces, como para los músculos que nos ayudan a respirar, y al dejar de respirar, ¿qué pasa? Nos morimos. Entonces, la mayor parte de estos pacientes, como los pulmones, pierden
esa capacidad de ayudarnos a respirar, tenemos que ponernos en un ventilador mecánico. Un ventilador mecánico es un aparato que hace las funciones de pulmón, pero ya es un paciente que está grave. O sea, cuando un paciente ocupa de un respirador, es un paciente que prácticamente muy delicado. Y de estos, pues lamentablemente, y que son más de 100 pacientes los que han presentado síndrome de Guillain-Barré, han muerto 3. O sea que el resto de los manejos también habla muy bien de nuestros colegas, de nuestro personal en el hospital, que han tratado oportunamente a los pacientes y les han dado y los han salvado. Pero también no es que salen del hospital, es un paciente que para recuperarse le tarda de 6 meses o más, le toca ir a la Teletón, a volver a aprender a caminar, a volver a agarrar las cosas, prácticamente es volver a empezar. Entonces, o sea que es una enfermedad delicada. Muy delicada. Es una enfermedad que definitivamente cuando entra por una emergencia de un hospital tienen que atenderlo inmediatamente, porque es de vida o muerte, o sale vivo o sale muerto. ¿Qué país del continente tiene el mayor número de...? En Centroamérica actualmente El Salvador. El Salvador es el que más ha presentado síndrome de Guillain-Barré después del Zika. Después del Zika, porque es cuando he visto que se ha aumentado. ¿Y por qué es que nos da un síndrome de Guillain-Barré después de esto? Mire, bueno, hemos tenido dengue, hemos tenido chikungunya y ahora el Zika. En el síndrome de Guillain-Barré es el mismo cuerpo que se ataca. ¿Y qué siente uno si le pega ese Guillain-Barré? Empieza como a dormírsele el cuerpo, como usted empieza a perder la capacidad, la fuerza muscular. La gente dice, en las dos piernas, sí. La gente empieza a decir que le cuesta caminar, que tiene dificultad, que falsea, que puede renquear, que se cae. Eso que usted está diciendo, ¿lo sabías? ¿Lo sabían ustedes? Nadie lo sabe, vos sí lo sabías, pero muy poca gente sabe lo que ustedes están diciendo ahorita. Y es bueno que... Yo no sabía eso. Sí. ¿Sabe cómo es Guillain-Barré? Es que ¿sabe qué pasa? Bueno, yo dije lo de los zancudos porque me da temor, porque yo soy débil del sistema respiratorio desde pequeño. Me pego una gripe y me acuesto una semana. Entonces yo le tengo miedo a los zancudos. Pero eso que ustedes están explicando es que los hondureños no hacemos caso. Sí. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Así es. ¿Cuánto venimos hablando de la enfermedad que y hay anuncios y todo, y la gente no hace caso. Sí, así es. No, y como usted mismo dice, le vemos el lado, le perdemos tanto el miedo que le vemos el lado cómico a la situación. Mire, Guillain-Barré, usted puede ir caminando. Por ejemplo, Pamela ya puso atención porque dije que es peligroso, pero la gente no hace caso. Pero tiene toda la razón usted. Sí. Mire, por ejemplo, ¿por qué le perdimos el temor al dengue? Cuando el dengue estaba matando muchos hondureños, las personas estábamos con temor. En el 2000, creo que fue 2008, tuvimos una epidemia, 2010, tuvimos una epidemia que realmente nos quitó un montón de hondureños, pues hondureños valiosos. Entonces ahí tenemos el temor. Pero capacitamos a los médicos, ahora la mortalidad por dengue es bien baja al año. Pero entonces el hondureño pierde el temor. Lo que el hondureño no sabe es que entre manos del dengue, ¿por qué está dando el síndrome de Guillain-Barré? Porque el cuerpo se confunde. Entonces dice, ahora ataco el dengue y ahora ¿quién ataco? Entonces hoy me ataco yo. Entonces empieza a atacarse el mismo cuerpo y eso es lo que pasa en el síndrome de Guillain-Barré y por eso es que da el síndrome de Guillain-Barré. Y lo voy a decir en palabras para que todos me entiendan, el cuerpo se pone, como el ejército que tenemos en nuestro cuerpo que nos defiende, se pone loquito. Entonces empieza a atacarse a él mismo. Y eso es lo que pasa, porque si nos da una enfermedad, nos da otra, el organismo después no sabe a quién atacar. ¿Qué recomiendan si le pega Guillain-Barré a alguien? El síndrome de Guillain-Barré hemos tenido siempre en el país, siempre ha existido, pero fíjese usted, en los últimos 5 años... Siempre ha existido. Siempre ha existido. Pero oigan bien esto. Yo tengo muchísimos años de ejercer el periodismo y nadie hablaba de eso. Lo que pasa es que en todo el país, en un año, nosotros teníamos 100 pacientes. En 20 años nadie ha hablado de Guillain-Barré hasta ahora. Porque la incidencia era muy bajísima, muy baja, una enfermedad no común. Estamos hablando que el promedio de casos de síndrome de Guillain-Barré en todo un año, en los últimos 5 años, ha sido de 112 pacientes por año. O sea, solo 112 casos, o sea, una incidencia baja, en comparación de chikungunya que tuvimos 85,000 el año pasado, por ejemplo, o de dengue que en los últimos años hemos tenido más de 40,000. Síndrome de Guillain-Barré, 112 casos en todo un año. ¿Qué produce el síndrome de Guillain-Barré?
está relacionado con virus. O sea, varios virus han sido responsables y han sido los sospechosos de causar el síndrome de Guillain-Barré. Ahora, a estas alturas, a mitad de año, ya llevamos 114 casos de síndrome de Guillain-Barré. O sea, se ha duplicado prácticamente el número de casos de síndrome de Guillain-Barré de los que hemos tenido en los últimos 5 años. Pero además de eso, usted preguntaba, ¿cómo es el síndrome de Guillain-Barré? Y ese es algo que está en todo lo que es nuestro sistema de alerta, hasta el último centro de salud, hasta la enfermera que está allá solita en un centro de salud muy lejano, en un caserío, donde puede no existir médico, sino que un centro de salud solo con enfermera, sabe que si le llega un paciente con parálisis en sus miembros inferiores, así empieza el síndrome de Guillain-Barré, sabe que lo tiene que notificar de emergencia inmediatamente, no solamente desde ahora que estamos en una emergencia por Zika. Esa ha sido una indicación que ha tenido este sistema de salud desde hace más de 20 años que nosotros trabajamos, que hemos estado, de vigilar las parálisis. ¿Cómo se presenta el síndrome de Guillain-Barré y cómo hemos tenido pacientes con síndrome de Guillain-Barré? Usted va caminando y de repente pierde la fuerza en sus miembros inferiores y cae. Y pierde la movilidad, o sea, siente que se le durmieron ambas piernas. Porque es una característica del síndrome de Guillain-Barré, es simétrico. No es que solamente se le va a dormir un pie y el otro no, se le duermen los dos. Y usted no puede, y usted empieza a perder la fuerza de manera ascendente. Significa de los pies hacia arriba. No puede mover, después deja de mover de las rodillas para arriba hasta que llega a la cintura. Y el riesgo es cuando va subiendo la parálisis y le paraliza los músculos de la respiración. Porque para que los pulmones se inflen, por así decirlo, y se desinflen, o sea, para que entre el oxígeno y se contraigan, ocupa músculos que hacen ese ejercicio, que hacen esa función, que hacen esa acción de expandir y de contraer los pulmones, o de inflarlos y desinflarlos. Pero el síndrome de Guillain-Barré precisamente paraliza los músculos. Empieza paralizando los músculos de las piernas hacia arriba. Usted no puede caminar. Es el primer signo. ¿Qué hay que hacer? Hay que correr y volar a un hospital si usted de repente conoce a alguien que cayó y no puede caminar, si está paralizado. El riesgo es, ¿cuál es el peligro? De que si le paraliza los músculos que hacen que sus pulmones se inflen y se desinflen, entonces imagínese usted qué es lo que pasa si sus pulmones se paralizan. Por eso es que necesitamos una máquina. Se le coloca una máquina que es un respirador mecánico, un respirador artificial que hace la función de los músculos de la respiración. Hace que el pulmón se infle y se desinfle para poder llevar oxígeno a todo el cuerpo. O sea, es una enfermedad que, además de eso, si la persona sale de ese riesgo de muerte que puede tener, luego de eso, si la persona ya la enfermedad empieza a desaparecer y empieza a recuperar la movilidad de sus músculos en sentido contrario como parece, o sea, recupera la movilidad de sus músculos de la respiración, todavía no puede caminar o probablemente no puede mover los brazos, no puede alimentarse. ¿Qué significa? Tiene que ir a terapia. Y la terapia le puede durar un año en Teletón, haciendo ejercicios a diario para recuperar la movilidad músculo por músculo, dedo por dedo, brazo por brazo en las piernas, hasta que recupera la movilidad y pueda reincorporarse a la vida normal. Hemos tenido casos, no es de ahorita, yo creo que todos los médicos hemos visto más de algún caso de síndrome de Guillain-Barré en nuestras vidas y hemos visto pacientes que lamentablemente no han ganado la batalla a este síndrome, pero también tenemos pacientes que han recuperado su vida normal después de un año de estar asistiendo a diario a terapias para recuperar su movilidad. Y eso, usted dice, mire, varios canales, varios medios de comunicación han hecho eco de estos mensajes. Incluso hemos visto reportajes de pacientes que se han recuperado del Guillain-Barré y dan un testimonio. Pero aún así, seguimos sin tenerle miedo a ese zancudito que nos puede transmitir un virus que puede hacer que nosotros o cualquiera de nuestra familia lleguen a tener un síndrome de Guillain-Barré. Nosotros quisiéramos tener varios Raúles que le tuvieran pánico a los zancudos, que nos ayuden. Que nos ayuden y que anden ahí, eso es lo que nosotros quisiéramos. No, fíjate que yo de verdad, porque... Pero así quisiéramos que fueran todos los hondureños. Me da gripe, me cuesta una semana. Sí, bueno, eso quisiéramos. Y fíjese que ese es el objetivo de la estrategia de comunicación que precisamente se lanzó el viernes. Como cambiar a un adulto es un tantito difícil. Entonces queremos ya empezar con la nueva generación. Ahí digo yo, ¿cuántos años tiene? ¿Cómo lo vas a cambiar? Sí.
un poco difícil. Pero hay que continuar, repitiendo el mensaje. Sí, sí. Que los no niños, podemos callar. Que los niños, empezar desde las escuelas, y es por eso que esta estrategia de comunicación está la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, para que todos realmente tengamos esa participación. Nosotros quisiéramos que todos los maestros no solo transmitan el mensaje, sino que también sean ejemplos en su casa. También los niños, y los niños pues son mejores receptores, ¿verdad? Y cuando los mandamos a ellos a la casa, ¿cuántos criaderos tiene su casa? Una no solo aprende a identificarlos, sino que también a ver el riesgo en ellos. Y así pues se ha hecho en muchos países, y eso es lo que hemos querido precisamente. Y lo que queremos, como reitero, son 8 millones de Raúles que definitivamente le tengan ese pánico, ese terror a los zancudos. Yo creo que pegan la campaña un poco, aunque los hondureños somos tercos. Yo recuerdo, compré una bota. Es que no me olvida, pero la bota tenía un hoyo arriba, ¿verdad? Y dije yo, pues yo le iba a poner en un patio. Dije yo, uy, ahí va a agarrar zancudos eso. Sí. Entonces le mandé a poner cemento encima. Es arriba. Sí, para que no... Sí, así es. Es lo que la gente, doctora. Y es un potencial criadero. Y Sí. la gente a veces eso no los mira. Mira la pila, mira, qué sé yo, los floreros, pero a veces no mira los tapones, no mira cosas así que están en el jardín y que son potenciales criaderos, la verdad. Nosotros que llevamos varios años en este tema, el año pasado me acuerdo que nos reunimos con la doctora Batres, un comité para planificar ya lo del siguiente año, y es primera vez en la historia que nosotros hemos tenido insumos. Entonces, pero no basta solo los insumos. Nosotros hemos tenido insumos, maquinaria, incluso nos compraron maquinaria este año. Pero, ¿qué significa? No basta. Hemos visto, yo me alegré porque la doctora dijo una orden, hay que tener todos los insumos. En enero nosotros ya estábamos empezando. Mire, planificar 240,000 casas en la capital no es fácil, pero porque es una movilización no solo de los técnicos de salud, es una movilización de otras instituciones, es una movilización incluso de la misma comunidad, pero es donde nosotros ahí queremos impactar, en la comunidad. Porque, vaya, yo tengo usted puede ir ahorita a la Metro, yo tengo BTI, tengo Aquarresling, tengo las máquinas, tengo los carros, tengo todo, pero lo que necesito es la población. Lo que necesito es que la población cuando me mire, que ande el carro, incluso nosotros andamos 3 carros de una institución que nos apoya, comunicándole en la mañana a las personas, abran sus puertas, ni eso quieren abrir, sus ventanas, ¿cómo quieren que el humo o que... No, y fíjese que que estamos usando, este insecticida que estamos usando no es muy contaminante al ambiente, porque se usa con agua, ya no con combustible. Entonces no es que va a tirar mucho humo, por eso es que la gente, no andan tirando humo, es que no es el humo, son las partículas que se ven, que se tiran en ese Aquarresling que nosotros andamos tirando con los carros. Queremos que las personas nos abran las puertas. Ahorita nosotros tenemos planificado 33,751 casas, ¿verdad? Por callejones, porque no solo con carro podemos entrar, tenemos que entrar con máquinas con hombres. Porque si es un callejón, por ejemplo, en la Kennedy de Lato, o sea, para que entremos a la 10ª casa de la calle, es calles peatonales. Entonces nosotros lo tenemos que hacer con hombres. ¿Pero qué significa? No nos abren las puertas, un 30%. A un 40% no nos abren las puertas. Aquí hay muchas colonias así que son peatonales. Ahí está la Centroamérica, está Cerro Grande. Hay varias colonias así que tienen que entrar a... Y quiero aprovechar porque he visto noticias donde hay personas que se aprovechan también. Mire, nosotros siempre hacemos operativos. Uno, comunicamos, andamos con un radioparlante. Siempre anda el técnico de salud que conoce su comunidad. Siempre andan juntos, siempre andan en grupos, no andan solos. Entonces una persona, si va a andar fumigando, siempre usted se va a dar cuenta de que anda operativo. Siempre hay una algarabía, siempre hay bulla. Entonces usted no puede dejar entrar una persona sola a su casa. Yo entiendo cuando me dicen, mire doctora, no, es que siempre van a andar juntos. Siempre salud siempre camina con varias personas, caminan enfermeras, caminan técnicos y andan con sus overoles. Por lo tanto, tengamos cuidado, siempre miremos y identifiquemos qué personas andan fumigando. Incluso nosotros lo hacemos, como le digo, comunicamos, si no es un día antes, comunicamos en la mañana. Sí,
Voy a una pausa y continúo con mis invitados de esta mañana, las máximas autoridades de salud. Estamos hablando de los temas, hablaremos de los hospitales también, bueno, todos los ministros han tenido problemas de que no se puede, somos un país pobre, que no tenemos medicinas en todos los hospitales. Hablaremos de eso también y le voy a preguntar aquí a los doctores si ya se fue decíamos que si pegaba el ébola aquí ya no teníamos nada más que esperar, ¿verdad? Gracias a Dios no ocurrió, pero se fue o no la fiebre del ébola en un momento, me dice la doctora Yolani Batres y sus ministros, viceministros. Continuamos en la entrevista a mis invitados, la doctora Yolani Batres, ministra de Salud, el viceministro Francis Contreras y la doctora Carla Pavón, que es la directora de la región sanitaria metropolitana aquí en el Distrito Central. ¿El ébola, ministra? Ya. Bueno, el ébola es una enfermedad que lamentablemente pues, causó mucho daño, sobre todo en algunos países de África. No, pero eso sí, mire, cuando sacamos la noticia del ébola, dije yo, si nos cae el ébola, sí ya nos mató. Sí, no, es una enfermedad realmente desgarradora. Mire que es más, en África, en los países donde más presentaron estos casos de ébola, la población dejó de ir a los centros de salud, a los hospitales, porque tenía el temor que en los hospitales se iban a contaminar o en los centros de salud se iban a contaminar más. Entonces el número de muertes fue aumentando porque la gente no buscaba ayuda, porque obviamente todos los pacientes con ébola empezaron en los hospitales y de ahí se empezó también porque no llevaban todas las medidas de control, se propagó mucho más. Hoy por hoy pues se está aplicando una vacuna, sobre todo en los países que presentan epidemia. No es una vacuna que está para acceso a toda la población, sino que donde existen brotes o donde se presentan casos, ahí se aplica esa vacuna. Pero ya está controlada. Está controlada. Está controlada. No, ahorita no se ha presentado, ni el último caso fue en Guinea y no hay más casos de ébola. Pero sí hay un trabajo que se está haciendo ahí. Por ejemplo, la Alianza Gavi está apoyando precisamente estos 3 países. ¿Qué es la Alianza Gavi? La Alianza Gavi es el centro que da fondos o apoya a la investigación de las vacunas. Aquí apoya Bill y Melinda Gates, apoya a Carlos Slim, los ingleses, los países más ricos del mundo ponen su dinero para comprar vacunas o para financiar vacunas en países pobres o en países de alto riesgo o en países que están en guerra o desastre. Honduras es uno de esos países beneficiados y Honduras, por ejemplo, ahorita... Me permite que le interrumpa porque la ministra no lo va a decir, porque ella es muy humilde en eso, pero yo lo voy a decir más claramente. Gavi es una alianza de los países donde se manejan prácticamente la mayoría de los fondos de la vacunación a nivel mundial y donde se financian todas las vacunas a nivel mundial. Por los muy buenos logros que ha tenido Honduras en el tema de vacunación, usted tiene a su derecha a la presidenta de esa alianza a nivel mundial. Ella es la presidenta. Primera vez en la historia de que Honduras tiene la presidencia de Gavi y la presidenta de la doctora Yolani Batres. Qué bueno. Sí. Y mire, ¿esto qué significa? Te felicito. Gracias. Es la presidenta, o sea, es la alianza que maneja todas las vacunas en el mundo. En el mundo. Y si usted se fija, en nuestro país, que tiene uno de los mejores, si no el mejor sistema de vacunación del mundo, las vacunas son completamente gratuitas, están a la disposición de la población. Usted nunca va a escuchar que un centro de salud aquí se queda sin vacunas. Es uno de los mejores sistemas de vacunación del mundo. Y usted tiene a su derecha a la presidenta a nivel mundial del sistema de vacunas. Pero sí es algo muy interesante. Tenía que interrumpir para decírselo. No, pero es bien interesante. Un orgullo para el país. Ay, gracias. Bueno, es bien interesante porque fíjese que yo creo que la vacuna es la única herramienta que realmente tenemos el personal de salud para prevenir o para cortar una enfermedad. Y es lo que hicimos recientemente, ¿verdad? El lanzamiento de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Una vacuna que era bastante cara, demasiado cara. O sea, si yo tuviese una hija de 11, 12 años,
para irla a vacunar a un centro privado me costaba entre 1.000 a 2.000 lempiras recientemente, pero cuando entró esa vacuna a Honduras valía entre 5.000 cada dosis, o sea que le costaba 10.000 a 20.000 lempiras. Y el cáncer cérvico-uterino es la primera causa de muerte en la mujer hondureña. Es el cáncer más frecuente en Honduras y hoy tenemos una vacuna, que es la vacuna del virus del papiloma humano, y que yo aprovecho para invitar a las madres que lleven a sus niñas de 11 años, si no las han vacunado aún, a que se vacunen. Este es un cáncer que se puede prevenir y se puede prevenir con esta vacunación. Y al vacunar su niña, usted le disminuye las probabilidades de presentar cáncer cérvico-uterino hasta en un 70%. O sea que vale la pena vacunarse y es una vacuna que está totalmente gratuita para toda la población y sobre todo para todas las mujeres. ¿Y qué significa? Pues la muerte de una mujer en un hogar realmente es una tragedia. Para mí es un mich. Cuando se muere una mujer embarazada, una madre, es una tragedia porque son niños que no terminan la escuela, son niños que no terminan secundaria, son niños que a veces lamentablemente tienen que empezar a trabajar antes porque el papá rapidito encuentra quien lo consiente, quien se case, pero no encuentran, los niños no encuentran su madre, no encuentran esa sustituta que realmente los pueda criar y crecer con mucho amor y ternura. Doctores Contreras y doctora Pavón, en cuanto a enfermedades crónicas que no transmiten ningún vector, ¿cuáles son las de mayor incidencia en Honduras? Bueno, podemos mencionar lo que le decía, la diabetes, que anda en un 8 a 10% de la población con esta enfermedad, la hipertensión, el cáncer. El cáncer, como decía la señora ministra, es una enfermedad catastrófica, que no solamente afecta a la persona que lo puede padecer, sino a toda la familia. Tiene un impacto fuerte en la economía de toda la familia. Puede paralizar la economía de una familia, porque son enfermedades catastróficas que requieren una altísima inversión, desde su diagnóstico hasta su tratamiento, y con una elevada mortalidad. Sin embargo, con los avances de la medicina, hay enfermedades que ahora pueden ser prevenidas. Cáncer de cervix, el cáncer de la matriz, cáncer del cuello del útero como le llama popularmente la población. Una enfermedad que puede ser prevenida a través de una vacuna completamente gratuita. Gracias a la gestión de la ministra y con el impulso del presidente, la primera dama, Honduras es el segundo país de Centroamérica que cuenta con esta vacuna. Gratuita. Y gratuita. Imagínese usted, hay otros países acá que se mencionan que están en otras esferas, hasta en otros continentes, pero ni siquiera tienen esta vacuna. En Honduras esa vacuna es gratuita, somos el segundo país y en este momento somos el país con la mejor cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano en todo Centroamérica. Pero bueno, y hay algunas otras enfermedades que la doctora aquí nos puede mencionar en el tema de las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Así es, una de las enfermedades que más nosotros atendemos de esas enfermedades crónicas es hipertensión y diabetes, pero también, como decía el doctor, nosotros hacemos exámenes preventivos como es la citología y es donde nosotros queremos llegar también ahí a la mujer. Fíjese que nosotros tenemos metas, tenemos indicadores donde nosotros tenemos que ir a buscar a la mujer, porque la mujer tiene todavía esos mitos, esa pena de ir al médico, y realmente que una citología le puede cambiar la vida a una mujer. Es una prevención. Por lo tanto, estas enfermedades, cáncer, es el que nos lleva a la muerte a muchas mujeres, y tenemos nosotros esa vacuna que realmente también nosotros salimos en campañas de vacunación a buscar a las personas, no solo para que se ponga esta última vacuna que fue introducida al país, sino también para todo el sistema de vacunas de un niño, porque queremos nosotros pues seguir en ese éxito y que los niños pues tengan sus vacunas completas. Déjeme decirle que nosotros tenemos todo un sistema de cómo buscar y cómo nosotros poder llegar. Ya estamos haciendo, por ejemplo, comités de diabéticos, ¿verdad? No solo, ¿por qué? Porque si es diabético, pues por lo menos tiene que tener una guianza de cómo vivir con la diabetes, cómo, y que sus familiares pues puedan prevenir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mucha mortalidad. O sea, ellos caen en que tenemos pérdida de sus miembros, por ejemplo, por causa de la diabetes o insuficiencia renal, que es causa también de la diabetes. Por lo tanto, tenemos que llevarles a un consejo para poder que ellos prevengan estas enfermedades que lo lleva la hipertensión arterial. Y se hacen comités en los centros de salud para este tipo de personas. Cómo vivir ellos, cuál va a ser su alimentación,
que 10 minutos, 20 minutos caminando. Nosotros les decimos a las personas no tienen que correr, caminando media hora a los señores más de la tercera edad, que pues eso les ayuda mucho a controlar su hipertensión y la diabetes. Y solo para darle un dato importante, mire, el 7.4% de la población hondureña padece de diabetes. El 23% de la población, o sea, el 23% de 8 millones de hondureños, de un poquito más, padece de hipertensión. Pero lo más triste es que el 30% de la población que padece de hipertensión y de diabetes no lo sabe. Entonces, que son enfermedades silenciosas también, que de repente a mí se me puede estar subiendo la presión y yo no he identificado. Entonces, me duele la cabeza, me tomo un acetaminofén. Me duele, pongo cualquier otra cosa. Y puede ser una crisis hipertensiva que tiene. Y el daño el daño a veces no se mira, pero con el tiempo puede afectar la visión, el riñón y todo lo demás. Por eso es que el presidente también ha creado diferentes estrategias a nivel nacional para disminuir la incidencia de estas enfermedades. Es cierto que estas enfermedades tienen un alto componente genético, o sea que si mi papá es diabético, las posibilidades de que me dé diabetes a mí es grande. Entonces, ¿qué puedo hacer para disminuir esa posibilidad? Para disminuir esa posibilidad, yo tengo que cuidar mi alimentación, yo tengo que, como dice la doctora Pavón, hacer por lo menos 30 minutos de ejercicio diario. Y además de eso, pues estarme chequeando, ¿verdad? No puedo solo hacer eso. Pero esas son las cosas que hay que hacer para disminuir las posibilidades de una hipertensión o una diabetes. Otra cosa que el presidente Juan Orlando Hernández nos ha instruido a implementar es que todos los pacientes que sean diabéticos, hipertensos o todas las personas que van a una consulta externa, que se salgan con su medicamento. Actualmente en el San Felipe se va a implementar un nuevo programa que se llama el PRONAF, que es la externalización de los medicamentos. ¿Qué es esto? Que si un paciente va al San Felipe, ahorita vamos a empezar con el San Felipe, y es hipertenso, y en el San Felipe no tienen en ese momento que el paciente va al San Felipe el medicamento, la enalapril, que es la que se le da a un paciente hipertenso, va a ir a una farmacia externa o a una farmacia privada y ahí se lo van a dar. Porque si un paciente no se maneja adecuadamente, no se cuida, este es un paciente que se va a complicar y a la larga va a ser un paciente que va a salir mucho más caro para el Estado, mucho más caro para la familia, porque el paciente va a tener que estar ingresado, ¿verdad? Y cada vez que se ingresa, pues esto es un alto costo para él y para el gobierno. Entonces, esa es otra cosa que el presidente está implementando. Vamos a empezar en el Hospital San Felipe, después vamos a ir a los centros de salud más grandes de aquí de Tegucigalpa. ¿Tiene buena relación usted con el presidente, verdad? Muy buena, sí, sinceramente un cariño muy especial y una amistad muy especial de muchos años, de muchas generaciones. ¿Cómo está el abastecimiento de medicamentos en los hospitales de Honduras? Porque no solo este gobierno, todos los gobiernos, somos un país pobre, pero ¿cómo está lo de los medicamentos? Bueno, con lo de medicamentos, bueno, usted que es un periodista ya con mucha experiencia y sobre todo que ha tenido mucha experiencia en diferentes campos, no solo en el periodismo, sabe que el tema de medicamentos es un tema sinceramente difícil. Bueno, yo no sé si solo difícil, puedo decirle la palabra. Por eso dije que sí. No este gobierno, todos los gobiernos somos un país pobre. Así es. Y ya somos más de 8 millones de personas. Más de 8 millones. Y fíjese que no solo Honduras, mire, lo que me ha dado la oportunidad también de este cargo, el presidente me ha dado la oportunidad de conocer los otros ministros, los ministros de Centroamérica, de Suramérica y del mundo. Y un tema que tenemos en común todos es precisamente el medicamento, porque detrás del medicamento también en las compras, en las licitaciones, esto es tan complejo que yo solo lo puedo comparar a un cartel. A un cartel no hay otra manera. Y fíjese que hemos coincidido todos los ministros. ¿Cómo un cartel? Que está tan armada una corrupción ahí que no se mira, que sinceramente puede matar o quitar o lo que sea. Es una cosa, puede estar tan infiltrada que puede causar más daño que otra cosa. Es que yo creo que abajo... Y en el mundo, no le estoy diciendo solo en Honduras, en el mundo. Abajo ya están las mafias. Es una cosa increíble, increíble. Y bien organizadas, claro. Y legalizadas sobre todo, organizadas y legalizadas. Entonces, yo creo que por eso admiro mucho más y respeto más al presidente, por la valentía que tuvo sinceramente de decir, bueno, eso no lo voy a hacer yo, eso lo va a hacer otra
otra agencia, y la cual, como lo que hemos venido diciendo, es una agencia de Naciones Unidas la que hace la licitación. Pero ya agilizó, porque le voy a contar, un día me encontré... Es que es un proceso... Sí, bien lento. Yo creo que, espero que ya haya agilizado, porque un día me encontré a uno de los del banco, entonces me dijo, el problema de las Naciones Unidas es que es bien lento, y entonces las medicinas no llegan. ¿Ya mejoró eso? Bastante. Ya mejoró una porque, mire, es que realmente llegamos... Yo hablé con los que tenían el fideicomiso y me dijo, no es culpa de salud, me dice, es culpa de las Naciones Unidas que es muy lento. Es que el proceso... va asegurando todo. Sí, mire, es que el proceso de licitación es complejo. No solo es de decir, quiero acetaminofén, ¿verdad? Sí quiero acetaminofén, pero quiero acetaminofén de este miligramo y sobre todo que reúna las pruebas de calidad. Que ese acetaminofén sí le quite su dolor de cabeza, sí le quite la fiebre. Entonces, todo este... Pero ya mejoró, porque no, totalmente. El problema era... Mire, por primera vez tenemos... que era transparente, pero... Sí. Era bien tardado. Sí. No, mire que hoy, por ejemplo, tenemos hospital como el Mario Catarino Rivas, arriba de un 70%, un 75% de abastecimiento. Obviamente, mire, yo quiero decirle a la población hondureña que no hay un país en el mundo, o por lo menos en Latinoamérica, que tenga un 100% de abastecimiento. Son N cantidad de enfermedades las que hay, N, y hay unas enfermedades sí dolorosas, pero son enfermedades que contratar a un paciente nos puede descapitalizar a toda una población. Con esto no quiere decir que la Secretaría de Salud, el país no tiene responsabilidad, pero sí es bien difícil poder abastecer para todas las enfermedades que hay. El presidente incluso ha estado tan comprometido con salud que para mí es el primer presidente que yo miro que toma la salud como parte de su objetivo, que ha aumentado el presupuesto de 545 millones que teníamos a 1.400 millones, o sea que lo aumentó 3 veces más. Y yo sé que aún así, con todo eso, no vamos a llegar a los más de 8 millones de hondureños. Y es válido, y yo creo que es bien oportuno también explicarles que la Secretaría de Salud atiende al 85% de la población hondureña. El 12% lo atiende el Seguro Social y el resto la medicina privada. O sea que nosotros atendemos al 85% de los hondureños en este país. ¿Cuál es el hospital público mejor de Honduras? Ahorita, el hospital público mejor de Honduras... Mire, para mí, el Hospital María 1, pero mire, para mí... Buena pregunta, Alicia. Sí, fíjese que el Catarino Rivas ha cambiado tanto que a mí me gustaría que... O sea, hay tantos procesos que yo apostaría mucho al futuro. Imagínese que el Catarino Rivas atiende a la mitad de la población, pero está el Santa Rosita, que ha mejorado mucho, está el Mario Mendoza, el San Felipe, el Hospital de Olancho, porque... a todos los hospitales, porque mire, antes también los hospitales eran tierra de nadie, ingobernables, nadie se metía, porque ahí es donde estaba la mayor parte de la población, porque tiene que atender 24 horas, que se nos parara un hospital, era una cosa complicada, pero ahora se han implementado nuevos modelos, nuevos procesos que ayudan a los hospitales a ordenarse, a ordenar su gestión, su administración y a dar una mejor atención. ¿La distribución cómo se maneja? Mire, actualmente medicamentos. La distribución, bueno, como usted dice ahorita, estamos con un banco que es el que administra los fondos, que es Banco de Occidente. Al banco actualmente se le da un 8% a este fideicomiso y esto se pacta con las empresas para que las empresas puedan llevar, hay empresas que llevan directamente el medicamento a un hospital y a una región. Y previo a eso, hay una negociación con el Colegio Químico Farmacéutico para que pueda hacer las muestras de calidad. En todo este proceso, que como usted dice es engorroso, porque mire, no es una persona tomando decisiones, es la Secretaría de Salud, son agencias de Naciones Unidas como UNOPS, OPS, UNFAP, Transformemos Honduras, Transparencia Internacional, sí. ASJ, o sea, son todas... Que a mí me lo contó un señor del banco. Sí, me dijo, del Banco de Occidente. No es culpa de salud pública, mira, pasa esto y esto. Sí. Ya nos vamos, doctora Carla Pavón, ¿qué le dicen los hondureños? ¿Cuál es su mensaje? Déjeme decirle que en esta semana esté pendiente La Fuente, la LD, Los Tubos, La Bosque, El Mirador, Casandra, El Chile, El Porvenir, Altos de la Villa-Unión, Santa Isabel, Rosalinda, Las Ayestas, 3 de Mayo, La Independencia, José Duarte, La Generación, Fuerzas Unidas, Abraham Lincoln, Loma Norte, Nueva Capital, Los Andes, Vegas del Carrizal,
Altos del Paraíso y Nueva Danlí. En estas colonias esta semana nosotros reiniciamos nuevamente las fumigaciones. Por favor, ábranos las puertas de su casa, ábranos las ventanas y siempre pues nosotros los de salud siempre andamos unidos, siempre andamos en grupo, por lo tanto tenga confianza y va a ver usted los muchachos fumigando con máquinas portátiles y con carros montados, máquinas, el eco le llamamos nosotros, para que nos puedan abrir las puertas de su casa. Esta semana nosotros iniciamos con grandes operativos para llegar a 33.751 casas. Gracias a la doctora Carla Pavón. Señor viceministro Francis Contreras. Bueno, siempre agradeciendo, licenciado Valladares, y a su canal por la apertura que siempre nos dan para podernos comunicar con la población y transmitir mensajes importantes relacionados con la salud. Y a la población que tenga la certeza que vamos a continuar trabajando, no vamos a bajar la guardia. Enfermedades como el dengue, chikungunya y zika tenemos que combatirla, pero tenemos que combatirla junto con la población. Las enfermedades crónicas, también necesitamos que la población se incorpore a prevenir su propia salud. ¿Cómo? Pues teniendo hábitos de vida saludables. Hay que alimentarse sanamente, hay que hacer ejercicio al menos 30 minutos al día. Eso nos ayudará para disminuir los impactos negativos que pueden tener enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como la obesidad, que están causando problemas en nuestro país. Siempre agradecerle por la apertura que nos da en su programa y poder transmitir esta información al pueblo hondureño. Gracias al viceministro Francis Contreras. Vamos a despedir con la ministra Yolani Batres, quien creo que ha hecho una buena gestión. A mí usted me cae bien particularmente. Deseo las cámaras. No, gracias, licenciado. La verdad que gracias por tenernos acá. Este es un espacio que nos permite realmente informar a la población, informarla y sobre todo apelar a su participación. Los países desarrollados que han tenido éxito en salud es porque sus gobiernos, su población se involucra. Y yo quiero agradecer pues a todos los medios de comunicación, sobre todo en el tema del Zika, que han estado presentes. El Zika solo se puede combatir con la participación, reitero, de todos. Hemos hecho mucho en salud, pero falta mucho más por hacer. Lo que le puedo decir a la población es que estamos comprometidos, no solo con llevar medicamento a sus manos, sino que atendernos con calidad y calidez. Gracias, licenciado. Ministra, un gusto. Viceministro, doctora, gracias a nuestros televidentes, les deseo una muy buena semana. No nos cambie un momento, estamos desde San Pedro Sula con nuestros compañeros de esta mañana en el norte del país. Que estén bien. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.